estamos de regreso con nuevas ideas para el canal, siempre tecnológicas. Y en esta ocasión quiero compartirles un software que se llama Anki. Anki nos va a facilitar en el aprendizaje de palabras o de conceptos, y por medio de un algoritmo Anki nos va a ayudar a recordar muchas cosas sin que volvamos a olvidarlas. Anki utiliza un método llamado memoria espaciada. Lo que hace es que si lo que repasemos hoy, volvemos y lo repasamos mañana. Luego ya no hace falta repasarlo pasado mañana lo mismo, sino dentro de 3 4 días. Si nos ha parecido fácil memorizar, pues ahí trae unas opciones. Por ejemplo, Just tell me what you'd like me to do. este, Just tell me what you'd like me to do. esto es un ejemplo de inglés, pero para resumirles un poco lo que acaba de decir el audio, lo tenemos que escribir acá, algo así. Por ejemplo, yo escuché lo primero y vamos a ver, sí. Y entonces, básicamente, como escribirlo primero correctamente, me hizo falta volver a escuchar otra vez y, Just tell me what you'd like me to do. y de esa forma escribirlo todo. Si yo lo hice correctamente todo, pues le daría bien. O que si me pareció muy fácil, le daría fácil. Pero si me pareció difícil, pues marcaría aquí. Pero como no lo respondí completamente, voy a dar aquí en otra vez. Y aquí, por ejemplo, me trae en español, voy a dormir acá. Entonces tendría que escribirlo en inglés. Depende de lo que yo escriba acá. Si escribí mal, después I'm going to sleep here. tendría que escribirlo, volverlo a mandar acá otra vez. Y así. Si dentro de, si le doy bien, me la va a mostrar dentro de 3 meses. Pero porque es que yo ya tengo avanzado acá esta, estas clases. Entonces, pero ustedes si están empezando, les va a salir aquí que 4 días o una semana o a mucho un mes. Pero para alguien que ya ha ido avanzando, pues le va cambiando acá los meses, los periodos de volver a mostrarle. Pero eso lo iremos viendo poco a poco. Yo quiero empezar desde el principio y vamos a iniciar con la instalación. Sin antes recordarles que los invito a que se suscriban a mi canal y que le den me gusta a este video. Otra de las cuestiones que quería comentarles que aquí no solo nos va a servir para el eh, computador de escritorio, también nos lo podemos instalar en el celular, eh, tanto iPhone como Android, y en el computador pues no importa si es Windows, Linux, iOS. Entonces, amigos, espero que disfruten de esta nueva eh, temporada de videos en esta parte enfocada en Anki. Les voy a enseñar muchas cosas sobre Anki, no solo cosas básicas, sino algo más avanzado. Y sin, sin abarcarme más en el tema, en la introducción, los invito entonces al próximo video que va a ser la instalación, sincronización entre Android, entre el celular y el computador de escritorio, instalación en el celular, la descarga de la aplicación y sincronización con el PC.
Todo, básicamente las configuraciones las haremos en el computador de escritorio y en el celular pues podrán practicar directamente. Entonces, mis amigos, espero que podamos vivir juntos esta experiencia de aprendizaje. En este caso, el aprendizaje de un idioma. Ya el que quiera utilizarlo para aprender cualquier otra cosa, bienvenido sea. Entonces, eh, suscríbanse a mi canal, dale like y activen la campanita. Bueno amigos, nos vemos en la próxima para la instalación y que aprendamos mucho más. Chao.